El encuentro que lo cambió todo. En la oscuridad de la noche, un hombre lucha con alguien que parece humano, pero no lo es. Un combate espiritual que revela un secreto divino. ¿Quién era el ángel? ¿Y por qué Jacob se atrevió a luchar con el mismísimo Dios? Había caído la noche. El desierto estaba en silencio. Los vientos soplaban como antiguos susurros de un Dios que observa desde lejos y desde cerca. Jacob, el patriarca fugitivo, regresaba al lugar que había dejado años atrás. Estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, el mismo que había jurado matarlo por arrebatarle su primogenitura. Y, en ese amanecer solitario, Jacob se encuentra ante algo que ninguno de nosotros esperaría: una lucha con lo sobrenatural. Pero, ¿quién era ese misterioso hombre? Génesis 32, 24 nos presenta la escena con sencillez y peso. Pero Jacob se quedó solo, y un varón luchó con él hasta el amanecer. Eso es todo. Sin nombre. Sin explicación. Aparece un hombre y ambos empiezan a pelear. Y esa pelea lo cambia todo. Vía Láctea cuando lo físico se encuentra con lo espiritual. Jacob no era un guerrero. No estaba entrenado para el combate físico. Era un hombre astuto y estratégico que usaba su inteligencia más que sus músculos. Pero allí, esa mañana, no estaba luchando con Esaú. Ni con soldados. Se enfrentaba a un ser que superaba la naturaleza. La Biblia no dice que Jacob reconociera a su oponente de inmediato. Pero algo en esa pelea indicaba que era diferente a todo lo que había experimentado. El toque del hombre le dislocó el muslo a Jacob, algo que ningún guerrero humano haría con un simple toque. Y entonces algo cambia. El ángel, o hombre, pide irse antes del amanecer. Jacob se niega. Y aquí está el meollo de la historia. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Génesis 32, 26. ¿Qué lleva a un hombre herido y cansado a implorar la bendición de aquel con quien luchaba? ¿Qué vio Jacob en esa figura misteriosa que le hizo creer que una bendición divina estaba a su alcance? La búsqueda de la bendición. Jacob siempre había buscado bendiciones. Desde el vientre de su madre, cuando luchó con Esaú, hasta el momento en que usó astucia para obtener la primogenitura. Quería el favor, la promesa, la herencia. Pero ahora ya no engañaba a nadie. Ahora luchaba. Y más, reconoció que la verdadera bendición solo podía venir de Dios. Esta lucha no fue solo física. Fue espiritual. Fue el retrato de un alma que se aferra a Dios, aunque cojea. Aunque sufre. Aunque está herida por decisiones pasadas. Jacob se aferró a ese hombre con todas sus fuerzas porque sabía, había una posibilidad de redención. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación? ¿Luchando con Dios en oración, en ayuno, entre lágrimas? Suplicando, no me dejes ir hasta que me bendigas. Hasta que cambies mi historia. Hasta que me restaures. ¿Quién era el hombre que luchó con Jacob? Ese es el gran misterio. Algunos eruditos creen que fue un ángel poderoso enviado por Dios. Otros, basándose en textos como Oseas 12, 3-5, entienden que Jacob luchó con un ángel que representaba la presencia del Señor. Pero también existe una interpretación aún más profunda y poderosa, que Jacob se enfrentó a una teofanía, una manifestación de Dios mismo en forma visible. En el versículo 30, Jacob dice: «Vi a Dios cara a cara, y me fue perdonada la vida». Este versículo es clave. Jacob creyó, con convicción, que se había enfrentado a Dios mismo, y había sobrevivido. Y este no era un pensamiento cualquiera. Era el testimonio de alguien transformado por un encuentro divino. Allí, esa noche, Jacob se enfrentó, no a un castigo, sino a una lucha que reveló cuánto necesitaba ser quebrantado, y entonces podría ser bendecido. Espadas cruzadas de la lucha a la identidad. Y la transformación no termina con la bendición. Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Genesis 32:28. Jacob significaba supplantador, en ganador. Era el nombre de alguien que vivía de estrategias. Pero Israel es el nombre de quien luchó con Dios y venció.
no porque venció a Dios como oponente, sino porque se venció a sí mismo. Venció al viejo. Venció al orgullo. Venció la evasión. Este nuevo nombre representó el nacimiento de una nueva identidad espiritual. Y ahí es donde la lucha cobra sentido. Jacob no solo quería una bendición. Necesitaba una nueva historia. Una nueva esencia. Fuego, el presagio de algo más grande. Pero hay algo más profundo escondido aquí. Algo que apunta al futuro. Esta lucha solitaria, donde un hombre herido se aferra a Dios en busca de redención, es una sombra de lo que vendría siglos después, Getsemaní. Allí, Jesús también lucharía solo, angustiado, sudando sangre, clamando al Padre. Y allí también la bendición llegaría a través del dolor. Jacob se convirtió en Israel esa noche. Jesús se convertiría en el Cordero que quita el pecado del mundo tras su propia lucha. Ambos marcados. Ambos transformados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jacob? Solos, asustados, rodeados de enemigos, cargando con el peso del pasado. Y entonces Dios nos encuentra. No para destruirnos, sino para quebrantarnos. Para moldearnos. Para darnos un nuevo nombre. La bendición que Jacob recibió esa noche le costó una luxación de muslo, pero recuperó su alma. A veces Dios nos hiere para sanarnos. Y eso es solo la primera parte. Ya parte 2. Vamos a entender qué significa el nuevo nombre Israel, cuál es el simbolismo de esta transformación y cómo se revela, un plan profético que llega hasta los últimos días de la humanidad. Israel, el nombre que lleva el destino de una nación y del mundo. Fuego, él era Jacob el engañador, pero salió de esa lucha con un nuevo nombre. Israel, ¿qué significó realmente esta transformación? ¿Y por qué este nombre se convertiría en el centro de las mayores promesas y de los mayores conflictos de la historia? El cielo comenzaba a clarear. Jacob cojeaba, herido por la lucha, pero de pie. Había sido conmovido, en cuerpo y alma. Pero la mayor señal no fue el dolor físico, sino el nombre que había recibido, Israel. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Genesis 32:28. Este nombre no fue solo un cambio de identidad personal. Fue un sello profético. Un nombre que llevaría el destino de toda una nación, y también el de toda la historia de la redención. Lupa hacia la izquierda el significado profundo de Israel. En su raíz hebrea, el nombre Israel puede entenderse como el que lucha con Dios, Dios prevalece o incluso príncipe de Dios. Y lo más impresionante es que este nombre, dado a un hombre quebrantado y marcado, se convertiría en el nombre de un pueblo, una promesa y una etapa profética del fin de los tiempos. Jacob ya no era solo el mismo. Ahora representaba algo más grande. Se convirtió en el padre de un pueblo que tendría una relación directa con el cielo. Y este pueblo, aunque marcado por las luchas, sería conocido por llevar el nombre que nació en medio del dolor. Pero, ¿por qué exactamente Dios nos eligió, Jacob, ser el patriarca de Israel? Gracia en la elección divina. Dios no elige como los hombres. Si viéramos a Jacob desde una perspectiva humana, quizás el último título que merecería sería Príncipe de Dios. Tenía defectos, huía de las consecuencias, tomaba atajos. Pero Dios vio algo más profundo, un corazón que al final estuvo dispuesto a luchar por la transformación. Y eso es demasiado poderoso. Dios no llamó a Israel porque fuera perfecto. Los llamó porque estaban dispuestos a ser quebrantados y transformados. Esta es la gracia de Dios. Él no elige a los más fuertes, sino a los que se rinden. Por eso Israel lleva, hasta el día de hoy, el símbolo de la elección divina. Una elección que comienza con un hombre imperfecto y resuena a lo largo de generaciones. Globo terráqueo que muestra Europa y África a Israel, el nombre que se convirtió en nación. Años después, los descendientes de Jacob, ahora llamados los hijos de Israel, forman las 12 tribus. El nombre que surgió en un valle de conflicto ahora se convierte en la identidad de un pueblo. Estas personas llevarían el testimonio del único Dios, revelado no a través de leyendas, sino a través de pactos. Israel sería la nación que recibiría la ley, el pueblo de donde vendrían los profetas.
la tierra donde nacería el Mesías, y el escenario central de los acontecimientos finales según la profecía bíblica. Nada de esto sería posible si esa pelea no hubiera sucedido. Destellos la bendición que todo lo cambia. Jacob no solo recibió un nuevo nombre, recibió un nuevo destino. Y lo más asombroso es que, al ser transformado, también desató una bendición profética para todos los que vendrían después. Lo que comenzó como una lucha individual se convirtió en una clave espiritual para toda la humanidad. Es como si Dios dijera: si luchas contra mí y no te rindes, también recibirás un nuevo nombre. Esto se conecta con Apocalipsis 2 y 17, donde Jesús promete al vencedor: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo. Jacob fue el primero en experimentar esto tan literalmente. Y lo que experimentó señala la herencia que recibirán todos los que sean salvos en Cristo: un nuevo nombre y una nueva identidad eterna. Símbolo de peligro la guerra espiritual por ese nombre. Pero todo lo que es de Dios atrae oposición. Desde el momento en que Jacob se convirtió en Israel, el nombre se convirtió en blanco de ataques espirituales. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel se enfrentaría a la esclavitud en Egipto, persecuciones y exilios, guerras sangrientas, antisemitismo mortal, y también el holocausto del siglo XX. ¿Por qué? Porque ese nombre conlleva una promesa. Y el enemigo lo sabe. Israel es la mayor prueba de que Dios cumple su palabra, incluso cuando todo parece estar en su contra. Por eso el nombre de Israel aparece en los titulares del mundo hasta el día de hoy. No es solo política. Es profecía. Bola de cristal el nombre Israel en Apocalipsis. Y no termina ahí. En el libro de Apocalipsis, el nombre Israel regresa al centro de la narrativa. Los 144.000 sellados provienen de cada tribu de Israel. Apocalipsis 7, 4-8. Los 2 testigos aparecen en Jerusalén. El Armagedón ocurre en suelo israelí. Todo vuelve a ese punto. Todo gira en torno al plan que comenzó con una pelea en un valle solitario. Y la pregunta que muchos ignoran es: ¿por qué este nombre todavía molesta tanto al mundo? Porque Israel es un recordatorio viviente de que Dios existe, gobierna y cumple sus promesas. El nombre que trae el infierno. El infierno odia todo lo que Dios establece como señal eterna. Israel, el nombre nacido con dolor, es odiado porque representa la elección divina, el cumplimiento de la promesa, la llegada del Mesías y el juicio que vendrá. Cada vez que veamos noticias que involucren a Israel, debemos recordar: esto no es una coincidencia, es un cumplido. El nombre que se le dio a Jacob esa mañana se convirtió en el centro de una antigua batalla espiritual. Y esta batalla aún no ha terminado. Jacob se alejó cojeando, pero con un nuevo nombre. Israel nació esa noche, no como nación, sino como promesa. Y ese nombre, sellado con sudor y sangre, resuena hasta el día de hoy como recordatorio de que Dios transforma al hombre, y luego transforma el mundo a través de él. La lucha de Jacob es nuestra lucha. Todos, en algún momento, seremos conducidos a un valle donde Dios querrá transformarnos. Y allí, entre lágrimas y dolor, nace el verdadero llamado. Ya parte 3 vamos a sumergirnos en el significado profético de la marca que Jacob recibió en su muslo y cómo esto señala las señales visibles de quienes luchan con Dios. Además, exploraremos el impacto generacional de esta bendición. La marca invisible que todos debemos llevar, la señal de la lucha con Dios. Colisión: Jacob salió de la lucha con un nuevo nombre, pero también con una marca en su cuerpo. Cojeó para siempre. ¿Por qué Dios dejó esta marca física? ¿Y qué revela sobre quienes verdaderamente encuentran al Señor? Amanece. La lucha termina. Y Jacob se aleja, o mejor dicho, desaparecido. Tocó el encaje del muslo de Jacob, y se descoyuntó el coxis de éste mientras luchaba con él. Génesis 32, 25. Esta pequeña frase encierra uno de los misterios más profundos de la espiritualidad bíblica, la marca de alguien que ha sido transformado por Dios. Porque la verdad es esta: nadie sale ileso de un verdadero encuentro con el Eterno. La marca que denuncia el encuentro. Jacob salió de la presencia de Dios con una bendición, pero también con una señal. Una cicatriz.
un recuerdo vivo en su cuerpo, un paso diferente. Dios pudo haberlo sanado en ese mismo instante. Pudo haber restaurado la articulación. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa marca sería el recordatorio eterno que algo sobrenatural había sucedido. Cada vez que Jacob caminaba cojeando, recordaba: allí vi a Dios. Allí mi historia cambió. Y lo que es más, todos a su alrededor también lo verían. No era solo un recuerdo interno. Era visible. Fue público. La verdadera transformación con Dios siempre deja huella. No siempre física, pero siempre real. Espadas cruzadas, la lucha que deja heridas, pero también propósito. La mayoría de la gente desea la bendición, pero pocos están dispuestos a pasar por la lucha que la precede. Jacob nos enseña que a veces la bendición viene con dolor. A veces la victoria cuesta una cicatriz. Y casi siempre, la intimidad con Dios viene después de la entrega, no antes. La herida de Jacob no fue un castigo. Fue testimonio, fue como si Dios dijera: luchaste contra mí, y sobreviviste. Ahora caminas diferente. Vives diferente. Lupa hacia la izquierda, el símbolo del muslo, fuerza humana rota. En la cultura hebrea, el muslo representaba fuerza, estabilidad y firmeza. Al tocar ese mismo punto, Dios decía algo aún más profundo. Jacob, siempre has confiado en tu propia fuerza, en tu astucia, en tu inteligencia. Ahora, caminarás dependiendo de mí. Es como si la dislocación del muslo fuera el colapso definitivo de la confianza en sí mismo de Jacob. A partir de ese momento, ya no seguiría el impulso del anciano. Sería un Israel, un hombre guiado por el toque divino, aunque le doliera. ¿Y no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos quita el control para enseñarnos a confiar? ¿Cuántas veces nos hace flaquear para enseñarnos a depender? Destellos: el verdadero ganador es el que se rinde. Jacob no venció a Dios. Eso sería imposible. Lo que venció fue su propia resistencia. Se aferró a Dios y no lo soltó, aunque estaba herido, aunque estaba quebrantado. Esta es la verdadera señal de la fe: no rendirse en medio del dolor. No abandonar la búsqueda incluso cuando parece que Dios se resiste. Jacob nos enseña que la bendición no es para el que corre más rápido, sino para el que se aferra a Dios hasta el final. La marca que transmite a los niños. Esta lucha con Dios no solo afectó a Jacob, cambió el futuro de sus descendientes. La Biblia dice que, gracias a este acontecimiento, el pueblo de Israel aún lo honra con una práctica simbólica. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob. Genesis 32:32. Vea el impacto de esto. La marca que Jacob llevaba en su cuerpo se convirtió en una memoria colectiva para todo un pueblo. Era como si Dios dijera: nunca lo olvides, el camino hacia la bendición pasa por la entrega. Bola de cristal: las marcas que apuntan a Cristo. Y aquí hay algo aún más profundo. Siglos después, otro hombre tendría su cuerpo marcado. No en el muslo, sino en las manos, los pies y el costado. Jesús también llevaría las marcas eternas de una lucha, no con Dios, sino para la humanidad. Cuando resucitó, Jesús se apareció a sus discípulos y les mostró las marcas. No fueron borrados. Quedaron como testimonio. Las cicatrices de Jesús son prueba de que Él ganó por nosotros. Y como Jacob, Jesús salió victorioso de la lucha, pero marcado. Jacob fue herido para ser transformado. Jesús fue herido para transformarnos. ¿Y nosotros? ¿Tenemos marcas? Esta historia nos confronta con una pregunta directa: ¿cuáles son nuestras marcas? ¿Llevamos cicatrices de nuestro camino con Dios? ¿Tenemos señales de rendición? ¿O simplemente tenemos un bonito discurso, sin el toque transformador? El verdadero cristianismo no se trata solo de saber versículos. Es tener una vida marcada por el toque de Dios, por batallas espirituales ganadas, por noches de oración, por lágrimas derramadas. Y a veces, la forma en que caminamos, espiritualmente, es la mayor señal de que algo nos ha sucedido. Colisión: la generación sin marca. Vivimos en tiempos donde muchos quieren las bendiciones,
pero pocos quieren el dolor de la transformación. Pero Dios sigue buscando a los Jacobs que no se apartan de su presencia. Quienes dicen: no te dejaré hasta que me bendigas. Él sigue tocando el muslo de muchos, rompiendo el orgullo, confrontando el pecado, llamando a un nuevo nombre, una nueva identidad. Solo aquellos que aceptan la marca reciben la misión. Jacob Kojaba. Pero caminaba como Israel. Nunca volvió a ser el mismo. Le dolía el muslo, pero su alma estaba viva. El anciano había muerto en esa pelea. Y así debe ser con todos los que queremos ser transformados por Dios. Debemos aceptar la marca, la lucha, el cambio. Debemos caminar con propósito. Porque al final es mejor caminar herido con Dios que huir de Él por completo. Reconectando con el pasado, perdón, humildad y el corazón de Israel. Jacob estaba a punto de enfrentarse al hombre que juró matarlo, su propio hermano Esaú. Pero ya no era el mismo. ¿Qué sucede cuando un hombre marcado por Dios tiene que afrontar el pasado? La lucha había terminado. Recibió la bendición. Le cambiaron el nombre. Y Jacob era ahora Israel. Pero algo aún lo esperaba, algo que no podía evitar, el reencuentro con Esaú, tu hermano. Este era el momento que tanto temía. Años atrás, Jacob había engañado a Esaú, le había quitado su bendición y había huido. E incluso después de tanto tiempo, la herida aún latía con fuerza. Ahora, cojeando, con el alma transformada y un nuevo nombre, se acercaba al momento de rendir cuentas. Pero algo increíble ocurrió. Cadenas el reencuentro con quienes éramos. Dios puede darnos un nuevo nombre, pero también nos guía a reconectarnos con quienes una vez fuimos. Jacob necesitaba enfrentar las consecuencias de su pasado, no para ser condenado por ellas, sino para ser testigo de la transformación que Dios había obrado. Antes de la pelea con el ángel, Jacob actuó con miedo, estrategia y manipulación. Dividió a su familia en grupos, preparó regalos para Esaú e intentó controlarlo todo. Pero después de la pelea, su corazón cambió. Ahora, Israel se presenta con humildad. Y su gesto lo cambia todo. Y él mismo pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Genesis 33:3. Se inclina 7 veces. Un gesto de honor, respeto y arrepentimiento. Apretón de manos el milagro del perdón inesperado. Y entonces sucede lo que nadie esperaba. Entonces Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lloraron. Genesis 33:4. El que fue engañado, perdona. El que fue herido, se reconcilia. Y Jacob, ahora Israel, llora. La transformación interna dio frutos externos. No fue solo un nombre nuevo. Fue un nuevo corazón. El reencuentro que pudo haber sido un campo de batalla se convirtió en un altar de reconciliación. Bombilla el poder de la verdadera humildad. Lo que vemos aquí es el impacto de un alma entregada. La versión antigua de Jacob probablemente habría llegado con miedo, intentando manipular, intentando defenderse. Pero Israel se inclina. No intenta justificarse. Simplemente se rinde. Y hay un detalle aquí que no se puede ignorar. Dios preparó el corazón de Esaú. Mientras Jacob estaba siendo transformado, Dios también estaba trabajando en el otro lado de la historia. Esto nos enseña algo profundo. Cuando nos entregamos a Dios, Él prepara el camino incluso en corazones que antes nos odiaban. La clave no es intentar cambiar a los demás, es permitir que Dios los cambie. Años del resto Él se encarga. Botón de repetición: el regreso de los que fueron quebrados. Tras el reencuentro, Esaú ofrece ayuda e invita a Jacob a seguirlo. Pero Jacob se niega respetuosamente. Dice que sus hijos son frágiles y que necesita ir a su propio ritmo. Mira qué bonito, reconoce su nuevo paso, más lento, más consciente. Ya no quiere correr. Ya no quiere impresionar. Solo quiere obedecer. Jacob era diferente. Marcado. Transformado. Y ahora, por primera vez, construye algo duradero, un altar. Y edificó allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Genesis 33:20. Esto es demasiado simbólico. Antes, simplemente hacía votos y huía.
Ahora construye un altar y adora. El hombre que engañaba ahora construye. El fugitivo ahora echa raíces. Lo que corría ahora se arrodilla. Brote el altar de Israel. El nombre que da al altar es poderoso. El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Por primera vez, Jacob se refiere a sí mismo con su nuevo nombre. Antes, solo el ángel lo había llamado Israel. Ahora él mismo asume esta identidad. Esto demuestra que la transformación fue completa, tanto interna como externamente. Ahora reconoce, soy Israel. Estoy marcado. Soy diferente. El altar marca el momento en que Jacob no solo recibe una promesa, sino que la honra con adoración. Ya no busca la bendición. Ahora es quien la porta y la comparte con los demás. Espadas cruzadas Israel, el corazón de una nueva era. Este momento lo cambia todo. Jacob ya no es un simple viajero. Ahora se convierte en el patriarca que dará origen a una nación. A partir de ese momento será llamado Padre de Israel y sus 12 tribus formarán el pueblo que perdurará a lo largo de los siglos como testigo de la alianza divina. Pero esto solo fue posible porque él luchó con Dios. Él resultó herido. Recibió un nuevo nombre. Se enfrentó a su pasado. Y sobre todo decidió adorar. Fuego, la verdadera prueba de la transformación. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que hemos sido tocados por Dios? No son las bendiciones materiales. No son las palabras bonitas. Es la fruta. Es el perdón liberado. Es la humildad la que surge. Es el altar que se encuentra en medio del desierto. Israel se convirtió en padre de una promesa, porque decidió no vivir más como Jacob. Y esa es nuestra elección también. Cara sonriente levantando las dos manos. Conclusión de la parte 4. Jacob luchó con Dios y fue marcado. Pero la lucha solo valió la pena porque permitió que su nuevo nombre moldeara sus acciones. No solo fue tocado, fue transformado. Y gracias a eso, pudo perdonar. Pudo humillarse. Pudo edificar. El hombre que huyó ahora permaneció. El engañador ahora era un adorador. Y todo esto nos prepara para el capítulo final de este viaje. El misterio de Israel en los tiempos finales, la marca que apunta a la eternidad. Fuego, el hombre que cojeaba con Dios, se convirtió en el padre de una nación. ¿Pero qué ocurre ahora? ¿Qué tiene que ver la historia de Jacob con el fin de los tiempos? ¿Y por qué Israel, el nombre nacido de una lucha, se convirtió en el centro del plan profético de Dios? La historia de Jacob no termina con un altar. Se extiende a lo largo de siglos, a través de desiertos, guerras, reinos y ruinas. El nombre Israel, nacido en una noche de dolor, se convirtió en el mayor signo visible de la fidelidad de Dios en la tierra. Y hoy, más que nunca, este nombre tiene un peso profético que no se puede ignorar. Colomba Israel, un nombre eterno. Dios no solo le dio a Jacob un nuevo nombre. Él selló ese nombre con la eternidad. A lo largo de la Biblia, Israel aparece más de 2000 veces. Se menciona en los Salmos, los profetas, los Evangelios, los Hechos, las Epístolas y sobre todo en el Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió usar a Israel como el reloj profético del mundo? Todo lo que le sucede a Israel apunta a algo que está sucediendo en el cielo. Y todo empezó con una pelea solitaria y un muslo dislocado. Pergamino, las promesas hechas a Israel siguen en pie. Muchos creen que Dios ha abandonado a Israel o que la Iglesia ha reemplazado a la nación en las promesas. Pero la palabra de Dios es clara. Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos 11:2. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob son eternos. Dios prometió hacer de Israel una bendición para todas las naciones, y lo cumplió a través de Jesús, el Mesías judío. Dios prometió traer a Israel de regreso a su tierra y en 1948, Israel renació como nación, algo sin precedentes en la historia humana. Y Dios ha prometido que en los últimos días todo Israel será salvo. El papel de Israel en el Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, el nombre Israel no desaparece. Al contrario, resplandece.
Las 12 tribus son la base de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 9 y 12. Los 144.000 sellados provienen de cada una de las tribus de Israel, Ap 7, 4. Los 2 testigos profetizan en Jerusalén, Ap 11,3 a 8. La batalla de Armagedón tiene lugar en la tierra de Israel. Nada de esto es una coincidencia. Es saludo. El nombre Israel, nacido de la lucha de un hombre, se convirtió en el punto final del plan escatológico de Dios. Espadas cruzadas, ¿por qué el mundo entero se está volviendo contra Israel? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel es el centro de tantas guerras, conflictos y odios? No es solo político. Es espiritual. Israel molesta al mundo porque recuerda al mundo que Dios existe. Israel es el pueblo del libro. Es el pueblo que preservó las Escrituras. Es el pueblo del que provino el Mesías. Es el pueblo que, según la profecía, verá el glorioso regreso de Cristo. Jesús mismo dijo: Jerusalén, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 11 y 39. Es decir, el regreso de Jesús está vinculado al reconocimiento de Israel. Destellos, la marca profética sigue viva. Jacob salió de esa pelea con una marca. Israel, la nación, también lleva marcas. Holocausto. Persecuciones. Guerras. Desprecio. Pero también conlleva un llamado. Dios aún no ha terminado con Israel. Y toda la humanidad se verá afectada por lo que le suceda a esta nación. Por lo tanto, el verdadero cristiano no se puede ignorar a Israel. No por política, sino por profecía. ¿Y nosotros? ¿Tenemos nuevo nombre también? La historia de Jacob apunta a una promesa que se encuentra en Apocalipsis 2 y 17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Así como Jacob recibió un nuevo nombre, los que son salvos en Cristo también recibirán. Un nombre que representa nuestra verdadera identidad en el cielo. Un nombre que no conlleva ninguna culpa, sino un llamado. No vergüenza, sino gloria. Y como Jacob, solo aquellos que pasan por la lucha reciben este nombre. Para la confrontación. Para la rendición. Colisión, la marca que el cielo reconoce. En un momento en que el mundo quiere borrar el nombre de Israel, el cielo todavía lo sostiene. En un tiempo en que muchos quieren vivir un evangelio sin la cruz, Dios todavía busca a quienes están dispuestos a ser marcados. Ser cristiano no es una etiqueta. Es un nombre nuevo. Es un muslo dislocado. Es un altar en el desierto. Es poder decir, luché con Dios, y Él me transformó. La voz profética de la historia de Jacob. Jacob luchó con Dios. Él resultó herido. Fue bendecido. Se le ha dado un nuevo nombre. Y se convirtió en el padre de una promesa que sigue viva hasta nuestros días. Su historia es más que un cuento antiguo. Es una profecía viviente. Un viaje que apunta hacia el Mesías. Para el fin de los tiempos. Y a la decisión que todos debemos tomar. Símbolo de peligro, ¿seguirás caminando como Jacob? ¿O estás listo para ser Israel? Porque el mismo Dios que marcó a Jacob aquella noche, es Dios quien te llama hoy. Y Él todavía dice, no te dejaré ir hasta que te bendiga.